Buenas noches. Hoy, martes 15 de diciembre, estaremos compartiendo la palabra, así como ha sido la costumbre desde las últimas semanas, una palabra relacionada con la venida del Señor Jesucristo. Hemos tomado algunos libros de las Escrituras para ayudarnos a ver mejor cómo serán estos acontecimientos. Y el libro base que tomamos para dirigir esta palabra es el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Comienzo el compartir de hoy como al principio siempre lo comenzamos, y es enfocándonos en las preguntas que los discípulos del Señor Jesucristo le hacen en relación a la casa de Dios, al templo. En el capítulo 23 Él está en el templo y está amonestando a los escribas y a los fariseos, y al final Él dice las siguientes palabras. Entonces, a partir de allí se sucede algo que desata estas preguntas de los discípulos de Jesús y la correspondiente respuesta que Él da. Entonces la palabra es la siguiente al final del capítulo 23, y como resultado de las cosas que ya Él había dicho. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Quiero subrayar eso, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la casa de Judá iba a quedar desierta. La verdad es que quien llena la casa de los hijos de Israel es el Señor nuestro Dios, y en particular su Hijo, su Cristo, quien es el que llena el templo. Cuando el arca del Señor, que representa la presencia de Dios en su Hijo, en Cristo, entró en el templo que construyó Salomón, después de finalizarlo, el arca entra, y al entrar la casa se llena con la gloria del Señor, impidiendo que los sacerdotes se mantengan en pie. Digo esto porque la llenura de la casa es su Dios, el Dios de Israel. Y cuando Jesús dice: vuestra casa os es dejada desierta, está haciendo referencia a Él mismo, porque fíjese lo que dice a continuación: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor se estaba yendo. Esta fue la última vez que Él estuvo en el templo. Y esta última vez que Él estuvo, amonestó a escribas y a fariseos, porque Él ya sabía que ellos estaban conspirando para cogerlo y finalmente matarlo. Aquí Él anuncia algo, y es lo que sus discípulos están oyendo. Ellos están oyendo que Él se va a ir, que la casa va a quedar desierta, pero que Él va a regresar cuando la casa de Judá, los judíos, digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El capítulo que sigue, después de este último verso, que es el 39, es el capítulo 24. Allí, en este capítulo, comienza diciendo lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, a lo que Jesús responde diciendo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, no solamente la gloria de Dios, la cual es Cristo, se iba a ir, sino que el templo que existe para contener la gloria de Dios, iba a ser destruido hasta que no quedara piedra sobre piedra. Eso capturó la atención de sus discípulos y por eso, después de que él llegó al monte de los Olivos, le hicieron las siguientes preguntas. Y estas preguntas son las que quedaron consignadas en el capítulo 24. Estas preguntas son las siguientes. Son 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas. Número 1. ¿Cuáles cosas? Las cosas relacionadas con la destrucción de la casa, del templo. Número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y número 3. Y del fin del siglo. Entonces, las respuestas del Señor Jesucristo las vamos a relacionar con estas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Hemos estado compartiendo mucho sobre sobre la respuesta que él da a las 2 primeras preguntas. Hoy quisiera compartir un poco sobre lo del fin del siglo. Esa es una pregunta también, porque está relacionada con su venida. Cuando él dice: desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que él está mostrando que aunque se iba a ir, habría de regresar. Entonces, ese regreso del Señor Jesús es el que va a marcar el fin de la era presente. El fin de la era donde el gobierno de los gentiles iba a estar sobre el reino de Israel, sobre la casa de Israel. Ya hemos compartido un poco sobre lo que sucedió por causa de la apostasía con el reino de Israel. Fue dividido como consecuencia de la apostasía del rey Salomón. Esa división se dio en 2 casas: la casa de Israel en el norte, 10 tribus, y la casa de Judá en el sur, 2 tribus. Más, podríamos decir, la media tribu de los levitas, que son los sacerdotes. Entonces, estas dos casas, por causa de la apostasía, quedaron así y estarán resolviéndose los problemas relacionados con estas 2 casas para el fin de la era, para el fin del gobierno de los gentiles. La casa de Israel sufrió la primera expulsión o toma por parte del reino de Asiria, unos 7 siglos antes de la era cristiana. Los asirios tomaron estas 10 tribus, las sacaron de la tierra de Israel, así se llamaba Israel, el reino de Israel o subreino de Israel, y nunca más regresaron. Estos quedaron esparcidos en las naciones, esperando, según la promesa que Dios había dado a los profetas, de que algún día estas 2 casas se volverían a unir. Estos 2 subreinos se volverían a unir y serían un reino unido, el reino de Israel, como lo era antes de la división por causa de la apostasía de Salomón. La otra
el otro subreino, el subreino de Judá, sufrió en el año 70 de la era cristiana, sufrió la toma de la ciudad de Jerusalén. En ese año, o en esos años, porque fueron en realidad 3 años y medio, los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y al final del tiempo, más o menos en el año 70, tomaron la ciudad, entraron, la casa se incendió y los romanos, a fin de coger el oro que se había puesto en las piedras, destruyeron el templo. Destruyeron el templo y lo que quedó como resultado de esa destrucción, las piedras fueron derribadas, fueron tiradas por las murallas. Hoy en día los que vayan a Jerusalén pueden ver esto. Entonces se cumple la profecía dada en Daniel, porque esta profecía, valga la redundancia, la da el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 25, 26, cuando dice que la ciudad y la casa iban a quedar destruidas. Vamos a mirarlo porque Jesús está confirmando esto y creo que es importante que miremos lo que el profeta Daniel escribe en relación a esta destrucción. Dice en el verso 25, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso fue lo que aconteció. Más o menos unos 40 años antes de la toma de esta ciudad y la destrucción de la casa. Dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces el Señor Jesús apela a esta palabra y dice lo siguiente, dice que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Sí? Él está confirmando al profeta Daniel, que fue inspirado por el Señor, por el Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, que es el ángel de Yahweh, que está al frente de su palabra. Entonces sigamos adelante. Al final, como venía diciendo, al final de la era, el final del reinado de las naciones gentiles sobre el reino de Israel, daría puerta abierta para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, haciendo un resumen sencillo, el reino de Israel fue entregado a los gentiles por causa de su apostasía. Y perdieron ellos la autonomía, quedando bajo la potestad de los reinos gentiles. Es así como al profeta Daniel se le muestra que el reino quedaría bajo 4 reinos. Y al final vendría el Hijo del Hombre y vendría el reino de Dios. Hemos hablado ya en el pasado sobre esto, que esos reinos sería el reino de Babilonia, el reino de los medos y los persas, el reino de los griegos y el último reino, que es el reino de los romanos, el cual sufre una división y de esa división se generan otros, llamémoslo así, otros reinos, y de allí vendría el anticristo o el cuerno pequeño que emerge de esa cuarta bestia. Hoy no vamos a estar tratando con detalle sobre eso, ya lo hemos tratado en el pasado.
Hoy quisiera que nos adentráramos un poquito, si fuera posible, si el Señor pues así nos lo concede y nos da su ayuda, en lo que sería la pregunta del fin del siglo. Entonces, para el fin del siglo, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, a partir del verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas son señales, señales que muestran la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, estas son señales que el Señor las compara con la higuera. ¿Cuál es la parábola? Cuando la higuera muestra su reverdecer, o sea, la rama se pone tierna y brotan las hojas, ya las personas pueden saber, los que van a cosechar, que el verano está cerca y el tiempo de la cosecha, bueno, está también al frente de ellos. De modo que, así como hay señales de la higuera, en este caso Israel, estas señales son las que nosotros debemos atender. Y creo que estamos viviendo en el tiempo de la venida del Señor Jesús, lo cual demanda de nosotros una atención acerca de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, qué está pasando con Israel, qué está pasando con las naciones vecinas alrededor de Israel. Son asuntos pertinentes a la venida del Señor Jesucristo. Esta señal de la higuera, el reverdecer de la higuera, tiene un sentido muy importante dentro del conjunto de señales que el Señor Jesucristo quiere darnos a nosotros para que estemos muy atentos acerca de su venida. Él lo dice porque Él sabe, nos conoce, que somos dados a olvidar, a dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, y entonces podríamos estar desapercibidos, podríamos estar dormidos, ¿sí? No en lo natural, sino en lo espiritual, o sea, sin estar atentos y velando, porque el tiempo de su venida está cada vez más cerca. Es importante entonces, dentro de la historia, al conocerla, darnos cuenta que después del año 135 de la era cristiana, el emperador Adriano tomó nuevamente la ciudad de Jerusalén y hizo cuatro cosas importantes que cumplen en parte la profecía acerca de la desolación, porque la tierra iba a quedar desolada. Recordemos que la primera desolación se dio en el siglo VII antes de Cristo, cuando los asirios tomaron las tribus del norte y se las llevaron para las naciones y quedaron esparcidos, y esa tierra quedó desolada, sin rey y sin pueblo. Vendría a acontecer también con el subreino de Judá una cosa similar. Y es lo que sucedió
cuando los ejércitos del emperador Adriano tomaron la ciudad para someter una revuelta que se estaba dando, porque un tal Simón Bar Kokhba se había levantado diciendo que él era el Mesías y reunió a mucha gente que creyó que era el Mesías. Y claro, como los judíos siempre han creído que el Mesías que va a venir es del tipo de David, o sea, un guerrero, alguien que tiene la unción y el poder o el respaldo de parte de Dios para derrotar a los enemigos y volver a traer el reino de Dios a su estado como estaba al principio en el tiempo de David. Recordemos que David fue uno de los reyes, quizás el rey más importante, porque logró la unidad de las tribus, cosa que no logró Saúl, pero sí él, quien tomó su lugar a la muerte de Saúl, y él logró la unidad de las tribus. Entonces Israel estaba perfectamente unido en el reino de David, seguía unido en el reino de su hijo Salomón. En ese tiempo se edificó la casa, pero también viene la apostasía, y como consecuencia de la apostasía viene la división. Y después de la división, bueno, un reino dividido no puede prevalecer, y eso fue lo que en realidad sucedió. Primero cae la casa del norte, el subreino del norte de Israel, y luego en el año 135 el subreino del sur finalmente dejó de existir. Pues el emperador Adriano, al tomar la ciudad, venía diciendo eso para someter la rebelión de los judíos en la persona de Simón Bar Kokhba. Él hace 4 cosas. No las voy a decir en orden, pero son cosas importantes que se hicieron. Una de ellas es cambiar el nombre de Judea por el de Palestina. O sea que el nombre que conocemos de Palestina se lo puso el emperador Adriano a partir de ese año 135 de la era cristiana, casi unos 1800 y pico de años. Hace más o menos 1800 y pico de años. Son muchos años de la desolación de la tierra. Lo segundo que hizo es que edificó un altar al dios más importante de ellos, a Júpiter. Lo tercero que hizo es que cambió el nombre de la ciudad de Jerusalén por el de Aelio Capitolina. Y de esta manera iba a borrar por completo del mapa la historia de un pueblo que había sido tomado por el Señor desde Egipto, había sido llevado con poder, había sido establecido en esta tierra para que le conociera y le diera a conocer, pero por causa de la apostasía, que prácticamente es idolatría, este reino desapareció. Lo cuarto que hizo es que tomó a los judíos que se encontraban en Judea y los expulsó de la tierra y les prohibió regresar bajo la pena de muerte. A partir de allí, entonces, todo testimonio, todo vestigio de que existió una tierra y un pueblo que la habitó y un Dios que era el Dios de ese pueblo desapareció. Y si Dios no estuviese detrás de este asunto, hoy nadie sabría que existió el reino de Israel. Pero porque el Señor es fiel y tiene palabra, y tiene esa palabra dada a los profetas, algún día este reino volvería a la luz, volvería a nacer. Y eso fue lo que sucedió en el año 1948 de la era cristiana. Estamos hablando de muchos siglos después de la expulsión de los judíos de la ciudad, de la tierra de Judea. Pero porque la palabra de Dios se cumple y Dios es fiel, y damos gracias a Dios por eso, porque podemos confiar plenamente en su palabra, los judíos
comenzaron a sentir el deseo de regresar a la tierra de Palestina, porque así se llamaba. Le habían cambiado el nombre, entonces era la tierra de Palestina, no se llamaba Israel, pero ellos sabían que allí había estado, en esa tierra, era la tierra de sus ancestros, de sus padres, la tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac, confirmó, y a Jacob también, a esos 3 patriarcas, que en la persona de Jacob tuvieron una descendencia, 12 hijos, 12 tribus, que luego crecieron, se establecieron en Egipto, de Egipto fueron tomados con poder y fueron llevados a lo largo de 40 años en el desierto hasta que finalmente el Señor los entró a esa tierra de Canaán que llegó a llamarse la tierra de Israel o el reino de Israel, que es un prototipo del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es más o menos la historia, como un resumen breve para que podamos entender el contexto de lo que significa la higuera que iba a reverdecer. Entonces, cuando el Señor dice que según la parábola, veamos el reverdecer de la higuera, debemos estar atentos porque la venida del Señor iba a estar cerca. Entonces, esta señal la podemos ver con muchísima claridad en el año 1948. Ya han pasado 72 años desde que se declaró la independencia de Israel, desde que se declaró el que Israel llegara a tener una tierra y llegara a ser una nación. Y se cumple la palabra del Señor que dice, ¿será que una nación podrá nacer en un día? Pues sí, ese día la nación de Israel, podemos decir, nació. Y nació para mostrar en el tiempo futuro el cumplimiento de muchas profecías del Señor dadas a esta nación, de que los volvería a traer de las naciones, los volvería a llevar a la tierra, les daría un pastor, les daría un rey, los establecería en paz, ¿sí?, para que su nombre fuera glorificado. Y es lo que en este momento estamos viendo, después de 72 años, estamos esperando el cumplimiento de esa palabra, de ese rey que el Señor les promete, que va a reinar sobre ellos, que es el pastor, que va a restaurar el reino, porque es el que restaura el reino de Israel. Es el Mesías, hijo de David, descendiente legítimo de David, con el derecho a sentarse en el trono de Israel. Sin embargo, antes de que estas cosas acontezcan, la Biblia nos dice, las Escrituras nos muestran, en el libro del profeta Daniel, confirmado por el apóstol Pablo, que antes de que el Señor viniera, vendría la apostasía, y como consecuencia de ella, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentaría en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, lo cual nos muestra que el templo tendrá que ser reedificado. Esa también tendrá que ser una señal importante cuando comencemos a ver que en Jerusalén, de acuerdo a los pactos que se están haciendo con las naciones árabes, que son musulmanas, de fe en el Islam, Alá es el Dios de ellos, diferente al Dios de los hebreos, que no se llama Alá, sino que se llama Yahweh, y un poco diferente, podríamos decir, al Dios de los cristianos, porque el Dios de los cristianos, que se llama Yahweh, tiene un hijo, y ese hijo es Jesús, quien es el Mesías. Digo un poco diferente porque hasta el momento, aunque ellos saben que el Dios se llama Yahweh, ellos no creen que él tenga un hijo.
ni mucho menos que ese Hijo haya venido y haya muerto por el pecado. Ellos no tienen todavía claridad, no tienen entendimiento sobre lo que Dios hizo en su amor para salvar a esta nación. Porque la salvación del Señor, mucho más importante que restaurarlos en la tierra y darles los beneficios naturales que normalmente ellos llegaron a tener, pero por causa de la apostasía perdieron. Dios sabe que lo más importante es restaurar algo primero. Esa restauración es la restauración del hombre en su posición. Volver a poner al hombre en la posición que alguna vez tuvo, pero aún mejor, porque si el hombre no es perdonado de su condición en la que se encuentra, Dios no le puede otorgar lo más importante. El regalo más importante que Dios tiene para el hombre, el más importante de todos los regalos, mucho más importante que darles tierra, que permitir que tengan lluvia y que incluso sean cabeza de las naciones, lo más importante es que ellos tengan el Espíritu Santo. Y eso viene como consecuencia del perdón de pecados. De modo que Jesús vino primero a eso. Jesús es el restaurador. Jesús es el Mesías, es el Hijo de David, también es el Hijo de Dios, y con todos los poderes, si se le puede llamar así, y atributos como hombre perfecto de lograr por el hombre o para el hombre una salvación perfecta. Porque la muerte del Señor Jesús, que es una muerte que expía los pecados, que cumple la justicia de Dios, la cual reclamaba desde el principio que el hombre debía morir por causa del pecado. Recordemos en Génesis capítulo 3 lo que sucede. Y lo que sucede es que el hombre peca contra Dios. El hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, obligando a Dios a ejecutar su justicia. Porque Dios le había dicho al hombre que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Entonces, ese día que el hombre come del árbol, algo sucede. Y eso que sucede es que el hombre deja de tener la condición de gloria que tenía antes del pecado, se mira a sí mismo, se ve desnudo, quiere cubrirse, porque tiene vergüenza de su desnudez, toma hojas de higuera, se hace vestidos y se cubre. O sea que se está como escondiendo por medio de una cobertura que él cree que es justa. Sin embargo, Dios no considera que esa cobertura sea justa. No considera que el hombre se pueda cubrir de la presencia de Dios porque se esconde. Dios va, le busca, lo saca de su lugar, le pregunta qué es lo que ha hecho, y el hombre culpa a la mujer. Culpando a la mujer, pues culpa también a Dios. La mujer que me has dado, ella fue la que me dio de comer. Pero algo importante ocurre ese día, y yo quiero reseñar esto porque hace parte básica de lo que significa la restauración de Israel como nación cabeza de las naciones. Porque aquí, entonces, en este acto de rebelión cometido por el primer hombre, del cual venimos todos los hombres, toda la raza humana, parte de ese primer hombre corporativo conformado de un varón y de una hembra. Ambos comieron del árbol y la sentencia cae sobre ambos, o sea, cae sobre el hombre. Deben morir, porque cometieron la infracción. Pero algo ocurre. Dos cosas importantes quisiera señalar. La primera es que Dios le dice a la serpiente, que estuvo involucrada en este asunto, le dice que va a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la simiente de la mujer. Porque la simiente de la mujer, dice el Señor,
pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Aquí hay una profecía mesiánica por medio de la cual podemos ver que Dios está mostrándole al hombre antes de que suceda lo que va a suceder, que algo va a ocurrir, y es que va a haber un redentor, alguien que va a poner la cabeza de la serpiente bajo sus pies, va a derrotar a la serpiente, que es Satanás y el diablo. Quizás la serpiente se queda como preguntándose, bueno, pero es que ¿acaso ellos no van a morir? Tú dijiste que ellos tenían que morir. O sea que, ¿cómo es que una mujer que va a morir puede tener una descendencia? Y el mismo hombre podría estarse preguntando, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos infractores y que merecemos la pena de muerte, cómo es que esta mujer va a tener un hijo? Pues algo hace Dios. Y es que antes de expulsar al hombre, prohibiéndole tener acceso al árbol de la vida para que comiendo de él viva para siempre, Dios viste al hombre con pieles de animal. Viste a este hombre corporativo, conformado del varón y de la hembra, con pieles de animal. Y allí hay algo que, aunque no lo dice con mucha claridad, nosotros en el contexto ya sabemos qué es lo que ocurrió. Pues para tener pieles de animal, Dios tuvo que haber sacrificado a un animal y haber derramado la sangre de ese animal, haber tomado las pieles y en lugar de el vestido que el hombre se había puesto para justificarse a sí mismo, Dios cubre al hombre. Dios lo cubre con estas pieles. O sea que ese animal murió en lugar del hombre, fíjese. Y las pieles sirvieron como justicia de Dios, a fin de que este hombre no muriera ese día, quedando pendiente la sentencia. Porque aunque el animal es un tipo de aquel que habría de morir, aquel que se pondría en el lugar de sus padres, o sea, del hombre, claro, la mujer, algún día, una descendiente de Eva, algún día daría a luz un hijo santo, perfecto, sin pecado, que Dios aprobaría como un cordero sin mancha y sin pecado, o sea, justo, perfecto, para poder ser ofrecido en lugar del hombre. Porque eso fue lo que ocurrió ese día que el hombre pecó. Un animal sin pecado, un animal que no estaba involucrado con el pecado, fue el que tuvo que ser sacrificado. Entonces, desde el principio Dios nos está mostrando algo muy importante, y es ese evangelio, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios que guardó por medio de un animal, guardó al hombre para un tiempo futuro. Y ese tiempo futuro, ya lo conocemos nosotros los cristianos, ya sabemos que fue el Hijo de Dios el que fue engendrado en una mujer judía, nació sin pecado porque no fue concebido por la obra del hombre, sino que fue concebido, engendrado por la obra y el poder del Espíritu Santo. El Hijo que nació, nace sin la mácula del pecado y con la capacidad de poder ser ofrecido como un hombre santo, justo, perfecto, por un hombre injusto. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces Jesús, enviado por Dios como el restaurador de todas las cosas, hizo lo primero que era necesario. Y lo primero era tratar con la causa del problema del hombre. La causa del problema del hombre, así el hombre fuera colocado en el mejor lugar,
siempre sería el pecado. Y el pecado, que es una condición natural, es el que ha llevado al hombre a rebelarse permanentemente contra Dios. O sea que Dios muestra a lo largo de la historia, casi 4000 años de historia, desde que Adán fue expulsado, muestra que el hombre quedó en un estado imposible. El hombre no puede agradar a Dios. El hombre que fue destituido de la gloria de Dios, el hombre que es injusto, no hay un justo. La Biblia dice que no hay un justo, ni aun uno. La Biblia dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. De modo que por más de que existiera una nación escogida por Dios, a quien Dios le reveló sus mandamientos, a quien Dios le reveló su persona, finalmente esta nación no pudo cumplir, fue infractor en todo el contexto de la ley, y como consecuencia de la infracción de la ley en el viejo pacto, el primer pacto que Dios hizo con ellos, ese pacto lo incumplieron, y entonces vienen las consecuencias que las podemos leer en Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia o del incumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos. Y esas consecuencias al final era la destitución, la pérdida de la tierra, el ser enviado a las naciones, el perder la posición de ser cabezas, ahora terminaron siendo la cola, terminaron siendo perseguidos, sus hijos siendo perdidos. Bueno, algo muy terrible, muy terrible. Entonces, este pueblo necesitaba una restauración, pero no una restauración de la tierra, sino una restauración del corazón, una restauración de su espíritu, un hombre nuevo, donde todas las cosas viejas pasaran y Dios no se acordara de las cosas viejas, sino que ahora pudiera tener un hombre nuevo, a imagen y a semejanza de Dios. Y ese hombre nuevo, a imagen y a semejanza de Dios, tal y como fue creado, como fue concebido por Dios y creado al principio, antes del pecado, ahora por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, perdón de pecados, y al tener el perdón de pecados por su sangre, que fue la que Dios tasó para redimir al hombre. O sea que si un hombre muriera, la justicia de Dios quedaría satisfecha. Y Dios no podía reclamarle al hombre nada más. Así como un hombre pecó y todos los hombres pecaron, asimismo un hombre que no pecó y se entrega a sí mismo por el hombre, lo que sucede en la justicia, en la ley de Dios, es que ahora hay una puerta abierta para todos aquellos que creyendo en Jesucristo puedan ingresar al reino de Dios. Nazcan de nuevo, que es lo primero que sucede cuando al hombre le es perdonado su pecado. Cuando ya no tiene pecado porque ha sido perdonado, entonces el hombre está delante de Dios, está limpio, sin mancha, sin arruga. Ya no está en la condición de infractor o de pecador. Dios entonces le concede el Espíritu Santo. Ha nacido de nuevo. Como Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y luego dice, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dos cosas importantes que van unidas. Primero, nacer del Espíritu, ¿sí?, para poder ver, y luego nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Ya está hablando el Señor de madurez, poder entrar a tomar las riquezas que existen en el reino de los cielos. Dos cosas importantes que Jesús menciona y que muchas veces las pasamos por alto por ignorar el contexto del Evangelio. Digo todo esto porque el Señor Jesús muestra de una manera muy superficial, yo lo voy a decir así, porque los apóstoles amplifican mejor el concepto del hombre restaurado, del reino restaurado,
de la necesidad de que Él venga a restaurar. Ya vino, logró algo en la cruz, logró el perdón de pecados, logró que Dios diera el Espíritu al hombre, y fíjese, ya con esto entonces los hombres van a llegar a ser del reino de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es diferente, muy diferente al reino de los hombres que se encuentran en otra condición, en otro estado. El Evangelio debía ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, precisamente para que los que oyeran el Evangelio y creyeran en Jesucristo tuvieran perdón de pecados, y algo muy importante, se les concediera el Espíritu Santo, lo que los hace automáticamente, los hace hijos de Dios, los hace un pueblo diferente. Como dice Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, que tiene la comisión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque estábamos en las tinieblas, éramos de las tinieblas, no teníamos la luz, la cual es Cristo, no teníamos el Espíritu. Entonces ahora lo que Dios ha logrado es esa restauración, pero fíjese que esa restauración, curiosamente, no la pudo recibir Israel, porque ellos no recibieron a Jesús. La Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Entonces los gentiles somos los que hemos disfrutado de esta nueva vida, del Espíritu Santo, de ser hijos de Dios, de ser parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, donde Dios habita ahora. Sí, Dios es espíritu y no podía habitar en un cuerpo de carne, porque la carne y el espíritu no tienen comunión, mas el hombre de carne que nace de nuevo en el espíritu puede convertirse legítimamente en la casa de Dios, en el templo, en la morada del Espíritu. Y hermanos, esa es la iglesia de Jesucristo. Y esa es la obra de restauración del Señor Jesús, que además es progresiva. Entonces lo que el Espíritu logra, el Espíritu de Cristo que nos es dado a los que hemos nacido de nuevo porque hemos creído en el Evangelio, Él ha sido dado para llevarnos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y en ese ir al conocimiento pleno del Hijo de Dios, ser restaurados desde el lugar de las tinieblas a la luz admirable. Desde la posición de no conocer absolutamente nada del reino de Dios, a la posición de saber que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Aunque en la carne esto no lo vemos, porque no es un asunto de la carne, sino que es del Espíritu, y debe ser enseñado por la palabra, para que el espiritual pueda entender, pueda recibir, y se pueda gozar en su espíritu de las cosas que Dios ha hecho, las cuales nos da a conocer por medio de la palabra, para que conforme a esa palabra vivamos, porque ahora no vivimos por vista, no vivimos de una manera natural, sino que vivimos por fe. Quiere decir que vivimos conforme a las palabras que el Espíritu inspiró en los apóstoles, y ellos las dieron a conocer por medio de las epístolas, por medio de las cartas a las iglesias, generando con esto lo que conocemos como la doctrina de los apóstoles. Entonces la doctrina de los apóstoles es todo lo pertinente al reino de Dios, al reino de los cielos, al Rey que es Dios Padre,
a su Hijo, a quien se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, aquel que ahora es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia ahora es su cuerpo, y que nos está llevando por medio de la palabra y la obediencia a la palabra, nos está llevando a una estatura, a un crecimiento espiritual. Como dice la epístola a los Efesios, que vamos desde la unidad del Espíritu, la cual debemos guardar, no romper la unidad del Espíritu, porque es algo que se nos ha concedido al darnos el Espíritu Santo, a unirnos con todos en Cristo, lo cual es la iglesia, para que manteniéndonos en esa unidad podamos avanzar creciendo hasta que lleguemos a otra unidad, que es la unidad de la fe. Entonces, la unidad del Espíritu es básica, todo el mundo que ha nacido de nuevo la tiene, mas la unidad de la fe no todo el mundo la tiene. La unidad de la fe es algo a lo cual vamos avanzando en la medida en que vamos conociendo más al Hijo de Dios, ¿sí? Y vamos edificando lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la casa de Dios, depende de la madurez que vamos adquiriendo, de la obediencia que tenemos en el servicio al Señor en su casa, como sacerdotes de esa casa, siendo perfeccionados, claro está, por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los pastores y maestros que Dios ha constituido como ministerios para perfeccionar a los santos, o sea, a los miembros del cuerpo de Cristo, para que ellos, siendo perfeccionados, entiendan quiénes son y qué deben hacer y cómo lo deben hacer, y en esto entonces edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esa edificación del cuerpo es la que habla de la madurez del cuerpo de Cristo. Aunque Cristo pues tiene un cuerpo que es espiritual, ese cuerpo tiene que llenarse, tiene que edificarse, porque nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Entonces, como miembros de ese cuerpo debemos estar unidos, sometiéndonos unos a los otros, y todos sometidos a la única cabeza que hay, para que podamos crecer en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Y vamos a crecer en la medida en que estemos unidos por coyunturas, para ayudarnos mutuamente, a fin de que en esa ayuda mutua podamos crecer en amor. Entonces hay un crecimiento del cuerpo de Cristo. Ese es el ideal. Esa es la visión que Dios quiere que tengamos. Y eso es lo que Él quiere impartir en nuestro corazón. Que nos convirtamos a Él plenamente. Que captemos la visión y trabajemos por el cumplimiento de esa visión. Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, porque la visión es para mostrarnos a Jesús. Jesús es el que nos lleva. Jesús es el que edifica la casa, y edifica la casa cuando los miembros de esa casa tienen los ojos puestos en Él. Entonces, Él va edificando en la medida en que nosotros, que le vamos siguiendo, vamos haciendo lo que Él nos va mostrando. O sea que Jesús no está solamente en los lugares celestiales, allá, esperando ser enviado por el Padre, sino que ahora está trabajando arduamente en la edificación de su casa. Porque no solamente es su casa, sino que es la casa del Padre y es la casa del Espíritu. Recuerde, hermano, que los tres son uno. Los tres son uno. Y esa unidad es la unidad divina. Ese es el Dios único y verdadero, que se expresa así, se expresa en tres personas: en el Padre, que no es el Hijo; en el Hijo, que no es el Espíritu; en el Espíritu, que no es el Hijo.
y en el Hijo que no es el Padre. No es. Son diferentes. Cada uno en su lugar. La Biblia dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Que Cristo envió al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que, en unidad con el Hijo y con el Padre, entonces nos ayudan a ir hacia Cristo. El Espíritu es el que nos muestra a Cristo. El Espíritu es el que tiene el poder de Dios para cumplir cuando la iglesia obedece la palabra de Jesucristo. Entonces, en la medida en que obedecemos la palabra de Jesucristo, el Espíritu Santo avala lo que estamos haciendo y nos edifica. Y esa edificación no es otra cosa que formar a Cristo en nosotros. O sea que lo que se está formando, la casa que se está formando es Cristo mismo. Cristo es la casa. El diseño de la casa es lo que Cristo mostró en su palabra acerca de la casa, lo que nosotros debemos conocer y hacer. No solamente conocer, sino hacer. La fe sin obras es muerta. Entonces, ese conocer habla de la fe, pero el hacer también habla de la fe. La fe está compuesta de un conocimiento y de un obrar. Cuando obramos conforme al conocimiento, entonces algo ocurre, y es que el Espíritu Santo forma algo más de Cristo en nosotros. Y así entonces vamos de gloria en gloria, hasta que llegamos a el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, todo esto es supremamente importante porque está muy relacionado con el tiempo del fin, con el tiempo de la venida del Señor Jesús, porque el Señor Jesús viene a dos cosas. Bueno, entre otras, ¿sí? Pero dos cosas importantes que recuerdo hoy en día y que quisiera subrayar. Número uno, viene a rescatar a su novia, a la iglesia. Viene a tomar a la iglesia, la cual para ese tiempo, después de la purificación o de la prueba, y la prueba viene para aprobar, y después de ser aprobado es porque ya está en el estado de perfección que las cartas nos muestran. O sea, hasta que lleguemos a donde, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la meta a alcanzar. Esa palabra que encontramos allí es una palabra profética que nos muestra lo que Cristo se ha propuesto hacer y lo que le va a entregar al Padre como casa de Dios, ¿sí? Donde los sacrificios que se hacen son sacrificios espirituales, ya no se sacrifican animales, sino que ahora somos nosotros el sacrificio para Dios, nosotros mismos que tomamos la cruz cada día, nosotros que sacrificamos lo que en nosotros hay del hombre natural, lo tomamos y lo sacrificamos en el altar de nuestra mente. Ya no es un altar natural, físico, que nuestra vista puede ver, sino que es nuestra mente. Es el culto de nuestra mente, de nuestra razón, donde sacrificamos lo que hay de nosotros, y ese sacrificio de nosotros es lo que le agrada a Dios. Cuando nosotros por la fe entregamos lo que más amamos, ¿sí? Lo que en nosotros hay en relación al hombre natural, eso que entregamos es el gesto de adoración más grande, y que da como resultado de esa adoración el que Dios nos comunique más acerca de Él. Entonces nosotros entregamos lo nuestro y Dios nos entrega lo de Él. Y al entregarnos lo de Él, en ese intercambio, vamos viendo cada vez más
a Dios por medio de Cristo, porque Dios lo que hace por medio del Espíritu Santo es que nos entrega a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice que está con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vive él, mas Cristo es el que vive en él. Pablo entiende, así como nosotros debemos entender. Si nosotros lo entendemos y lo ponemos en práctica, creyéndole al Señor Jesús, algo nos va a suceder. Porque no es un asunto de obras, fíjese. Ya no, antes era así. Era un asunto para externo, para la carne. Tenía que ver con circuncisión, tenía que ver con comidas que se debían comer y no se debían comer. Tenía que ver con lavamientos, con bautizos, con vestidos, con incienso, con cosas así que son más para la vista. Pero ahora ya no. Ellas fueron una sombra de la realidad espiritual, la cual vivimos es en Cristo. Ahora todo eso lo vivimos, pero lo vivimos es en la fe del Hijo de Dios. Mientras que estemos en este cuerpo, debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que Dios entonces, al ser obedientes al conocimiento de esa fe, porque esa fe no es la fe del carbonero, ¿no? Que él dice, yo creo, pues yo tengo una fe terrible y yo pues creo porque sí, porque creo, pero no te puede dar una explicación de lo que cree. No, la fe bíblica da explicaciones. La fe bíblica sabe, conoce, discierne, entiende, ha tenido el conocimiento y con base en el conocimiento entonces le dice amén a ese conocimiento. Y ese amén significa así es, así debe hacerse. Porque el amén no es sí, yo creo, yo pienso que estás en la razón, pero no quiero hacerlo porque no es para mí. No, el amén bíblico es yo sé que esa es la verdad y me comprometo a vivirla. Porque vivir esa verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio va a cambiarnos. Vamos a dejar de ser las personas que éramos antes de recibir al Señor, de recibir el Espíritu, y vamos a ser las personas, después de haber recibido el Espíritu, que está empeñado en formar a Cristo en nosotros en la medida en que vamos conociéndolo y vamos obedeciéndolo. Entonces, así como al principio él en un cuerpo de carne tuvo discípulos que le seguían, que le oían y aprendían, ahora nosotros somos los discípulos de él, del Cordero de Dios, del que murió, pero resucitó. Y al resucitar, ha resucitado con un cuerpo de gloria. Es el Espíritu que da vida, Espíritu vivificante que nos da la vida de Él, nos otorga su vida en la medida en que le obedecemos. Y todo eso está relacionado con el tiempo del fin. Porque cuando venga el fin, que es el fin de los reinos de los gentiles, y venga el reino, o venga el rey de ese reino, el cual es Jesús, Él viene a establecer un reino sobre la tierra. El reino no va a ser en los lugares celestiales. No. El reino va a ser en la tierra. Dios hizo la tierra para poner al hombre y quiere que el hombre reine sobre la tierra. Solo que el primer hombre no lo hizo, pero el segundo hombre, el cual es Cristo, sí lo va a hacer cuando llegue el tiempo de su reinado. Y la Biblia habla de un reinado de 1000 años. En ese reinado de 1000 años, no solamente va a reinar Él, sino que Él va a reinar con los que fueron fieles, con los que le siguieron por medio de la fe. Con ellos va a reinar. No solamente va a haber una resurrección, un tribunal donde se va a juzgar a todos los que son de Cristo, y en ese tribunal se establecerá
quién fue fiel y quién no fue fiel. Y los que son fieles o los que son tomados por fieles, pues entonces estarán puestos en un lugar de privilegio donde se les darán galardones, posiciones y responsabilidades en el reino milenial de Cristo. La Biblia dice que serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. A ellos se les va a dar facultad de juzgar. Ellos van a ser los jueces de la tierra. Juzgarán a las naciones. Y algunos dicen que las juzgarán con vara de hierro. Y las van a quebrar como el alfarero quiebra los vasos que considera que no son perfectos. O sea que está hablando de un reino justo, firme, legal, ¿sí? No corrupto, a fin de establecer a todos los hombres o a todos los reinos, a todas las naciones que tendrán sus reyes, establecerlos sobre el reinado justo del Mesías. Entonces el Señor no solamente viene para ser el rey de Israel, pues es el rey de Israel, tiene derecho a ser el rey de Israel porque es el heredero legítimo, sino que también va a ser el rey de la tierra. Entonces va a ser el rey de reyes y el señor de los señores. Y bueno, aunque el tema es mucho más extenso, y este es apenas como el abrebocas de lo que el Señor habla acerca de este reino en el capítulo 25. Eso lo vamos a dejar para la semana entrante. Vamos a hablar de lo que es el reino de los cielos, porque Él dice, entonces, después de que termina el capítulo 24, lo digo no porque así se haya escrito la Biblia por capítulos y con versículos, sino para que podamos tener un punto de ubicación dentro de la Escritura. Entonces, a partir del capítulo 25, el Señor comienza a mostrar cómo es que va a ser ese reino. A quiénes va a poner a un lado, a quiénes va a poner a otro lado. Y ahí habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes. También habla de los talentos que le fueron otorgados a las personas para que cumplieran según los talentos dados. Y también habla del juicio a las naciones. Eso prácticamente es el capítulo 25, que está vinculado al reino milenial. Vamos a dejarlo entonces para la semana entrante, si Dios nos permite, nos concede, nos mantiene vivos hasta ese tiempo, no sabemos. Vamos a esperar que sí y a creer que mientras que no hayamos terminado nuestra misión aquí en la tierra, el Señor seguirá teniéndonos para algo. Entonces, desde Cali me despido. Doy el saludo a aquellos que han estado acompañándome a lo largo de este compartir y espero que la palabra les haya podido, la puedan guardar y sirva para la edificación de sus vidas. Recuerden que la edificación de sus vidas como miembros de la casa de Dios servirá para la edificación de la casa misma. Entonces la casa se edifica en la medida en que cada uno de nosotros que conoce su lugar encuentra la responsabilidad, lo que Dios le ha concedido en su gracia para que pueda entonces servirle como sacerdote de esta casa y pueda ser tenido entonces por digno, no solamente de escapar de las cosas que sobrevendrán, sino de ser tenido por aquellos vencedores que lograron vencer sobre 3 poderes: el mundo, la carne y Satanás. Sobre eso debemos nosotros vencer, principalmente sobre la carne. El que vence sobre la carne vence sobre el mundo, y el que vence sobre el mundo vence a Satanás, que es la serpiente antigua, que está para engañar, engaña a las naciones, engaña a la iglesia, ha engañado y sigue engañando, y la manera como logra su propósito es cuando nosotros no sacrificamos la carne.
cuando no mortificamos, cuando no entendemos que las palabras del Señor Jesús son claves. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces creo que esa palabra es muy importante entenderla y vivirla cada día. Que el Señor les guarde, que la gracia del Señor siga manifestándose para que conozcamos su paz.